Buenos días, soy la doctora Mariceli Morales, residente de último año del Hospital Japonés de Cirugía Pediátrica en Santa Cruz, Bolivia. Primeramente quiero dar las gracias por permitirme presentar este tema en el primer curso iberoamericano de cirugía pediátrica. Voy a presentar lo que es reflujo vesicoureteral. El reflujo vesicoureteral viene a ser el flujo anómalo o el flujo retrógrado de la orina, en el cual va desde la vejiga hacia los riñones. Un poco de la historia ya fue descrito por Da Vinci, Galén y Leonardo que la unión ureterovesical normal provoca un flujo unidireccional de la orina. En 1903 Sanson estudió lo que viene a ser la anatomía del uréter y en 1924 Bumpus relacionó lo que es el reflujo vesicoureteral con una infección del tracto urinario. Gruber en 1929 hizo un trabajo en el cual asoció que la longitud del uréter intramural estaba relacionado con la enfermedad del reflujo y en 1930 Campbell realizó cistografía en el cual el 12% de estos pacientes presentaba un reflujo vesicoureteral. Fue Prader quien propuso que el reflujo era algo anormal en niños y a esto afianzó más todavía que se demostró que la relación de la cicatrización renal estaba asociado al reflujo por Ranley y Rinson. Ya en 1985 se clasificó el reflujo y en 1999 Street indicó la importancia del manejo prenatal y el diagnóstico prenatal. La Sociedad de Urología Fetal en 1999 indica la importancia de realizar lo que viene a ser un diagnóstico precoz y el tratamiento precoz desde la etapa prenatal. Y así fue que Moricón clasificó a la enfermedad por reflujo congénita primaria en varones y secundaria por un síntoma de reflujo en las mujeres. Dentro de la epidemiología, hay que tomar en cuenta que el mayor porcentaje y la mayor incidencia en un 70% se va a dar en menores de un año y a medida de que vamos creciendo, la incidencia disminuye en adultos hasta un 5%. Lo de los niños, el 30% que presenta reflujo va a tener una infección urinaria y el 70% de los bebés van a tener también una infección urinaria con un reflujo vesicoureteral. El predominio, tanto en los lactantes y en los neonatos, va a ser del sexo masculino, si es sintomático, y los lactantes van a tener un sistema dilatado también del sexo masculino, versus a los femeninos, que estos se van a presentar mayormente en la etapa preescolar posterior a tener infecciones urinarias causadas por Escherichia coli en un 85%. La clasificación puede ser primaria y secundaria. Hablamos de una clasificación primaria debido a una anomalía dentro de lo que viene a ser la formación congénita y la implantación en sí del uréter distal a través de la vejiga, que este debe tener un túnel con una relación de 5:1 dentro de lo que viene a ser el diámetro del uréter y la implantación del mismo. Cuando tenemos un túnel medio o un túnel corto, estamos frente a cierta probabilidad de reflujo. Cuando hablamos de la clasificación secundaria, podemos tomar en cuenta lo que viene a ser que estos se van a dar en pacientes que son secundarios a alguna anomalía o patología que tienen, mismas que pueden ser anatómicas o funcionales, por una disfunción miccional, así también por un aumento de la presión vesical en los pacientes con vejiga neurogénica que van a causar una deformidad de la unión ureterovesical o obstructivo anatómicamente, como en los pacientes de válvula de uretra posterior que podemos ver en esta cistografía, en la cual causa un reflujo vesicoureteral. La unión ureterovesical es importante estudiar más que todo en ellos la anatomía y la fisiología de estos, cómo se van a insertar intramuralmente los uréteres, ya que estos llegan a insertarse con sus fibras longitudinales en forma trigonal y posterior a ello se adhieren a lo que viene a ser el músculo de Bell y sus fibras longitudinales se unen al endotelio y van a llegar a formar el anillo de Waldeyer, el mismo que actúa como una válvula para no producir lo que es el reflujo vesicoureteral. En cuanto a la inserción del uréter, tiene una porción que vendría a ser intramural y una porción submucosa.
La misma que esta inserción, si se da del lado más lateral de manera ectópica dentro de lo que viene a ser el meato, hay mayor probabilidad de que cause reflujo y que el túnel sea más corto. El túnel en neonatos normalmente mide de 0,5 centímetros y en adultos hasta 1,3 centímetros. He aquí que se tiene la historia natural de la enfermedad que se puede resolver de manera espontánea. Así también tenemos que valorar en cuanto al meato, que puede estar relacionado lo que viene a ser la ectopía del mismo por medio de cistoscopía. En cuanto a la imagen A, podemos ver el orificio normal del meato que tiene forma de cono y este puede ser variable con variables anatómicas con un orificio en estadio como en la imagen B o hasta incluso tener un orificio en hoyo de golf como la imagen E que probablemente podrían causar un reflujo vesicoureteral. En cuanto a la estadificación de la enfermedad, de manera cualitativa podemos estadificarla por medio de una cistografía en grado 1 o grado 5. El grado 1 se evidencia un reflujo a nivel del uréter y en el grado 2 el reflujo llega hasta los cáliz renales. En el grado 3 se produce una dilatación de la vía urinaria y en el grado 4 se produce un adelgazamiento del parénquima renal. Ya en el grado 5 están todas estas características más una dilatación tortuosa de lo que viene a ser el uréter. En cuanto a esto, varios investigadores quisieron tomar en cuenta una valoración cuantitativa y en el 2022 ellos publican este artículo en el cual toman en cuenta siguientes variantes para cuantificar en sí cuál es el grado máximo del reflujo, tomando en cuenta como la tortuosidad en los pacientes que presentan la tortuosidad un mayor grado de reflujo. También así tomaban las medidas para tener una medida de grados cuantitativa. La clínica de estos pacientes se va a presentar infección del tracto urinario superior, llegando a producir una pielonefritis, cicatrización renal, hipertensión, reducción del crecimiento somático, hasta poder llegar a una enfermedad renal en etapa terminal. En sí, la historia natural de la enfermedad, según diversos estudios en los últimos consensos, indican que los grados de reflujo 3 y 4 se pueden llegar a resolver espontáneamente bajo seguimiento hasta los 2 años con un 60% en estos pacientes. Tenemos aquí una imagen de nuestro centro hospitalario, un paciente de 1 año de edad, en el cual a los 5 meses ingresó con estas cistografías que evidenciamos un reflujo vesicureteral grado 4 del lado derecho. Y posterior a los 7 meses se evidencia lo que viene a ser una cistografía sin reflujo, dando énfasis a que la historia natural de la enfermedad se puede resolver sola. El diagnóstico prenatal es importante valorar en ellos la hidronefrosis, ya que una hidronefrosis de alto grado puede llegar a ser predictor de un reflujo vesicureteral. En el 2024, este artículo tomaba en cuenta la clasificación en sí y valoraba si el uréter estaba dilatado y había una apariencia o una del parénquima renal, estaba normal, tenía mayor riesgo y alto riesgo de producir lo que viene a ser un reflujo vesicureteral. Fue así que ya en 2025, el último consenso realizado por la doctora Marie Claire indicaba si se requería algún tratamiento activo en el reflujo vesicureteral diagnosticado posterior en la etapa prenatal, en la cual indicaba que los pacientes que se tomó una medida inicial en la etapa prenatal no iban a tener una evolución igual que los pacientes que se diagnosticaron posterior a infecciones urinarias febriles recurrentes, ya que estos pacientes tenían un mayor índice de cicatrización renal. ¿Y qué estudios deberíamos realizar después del parto en los pacientes que tenían una hidronefrosis? Realizar la cistografía. ¿Qué pacientes son candidatos a realizarlo? Los pacientes que tengan una hidronefrosis grado 3 y grado 4, presencia ya de un hidrouréter o una vejiga anormal, hidronefrosis bilateral de alto grado, riñones duple con hidronefrosis ureterocele y dilatación ureteral. Aparte de eso, vejigas anormal y lesiones corticales. Ahora, defendía también el por qué no guiarse solamente con una ecografía postnatal, porque una ecografía postnatal normal no excluye el reflujo vesicureteral. También nos indicaba que es importante realizar en estos pacientes un DMSA porque en el 65% de los pacientes que
tienen reflujo vesiculolateral de alto grado tienen un DMSA anormal, de los cuales el 72% pueden producir un daño generalizado. Nos daban los siguientes ejemplos: un paciente en que en el postnatal tenía una hidronefrosis por ecografía grado 5 y posterior a ello se le hace una cistografía en la cual se evidencia un reflujo vesicoureteral grado 5 con un megauréter y una tortuosidad del lado derecho, y en el lado izquierdo un reflujo grado 3, en el cual se le hizo un centellograma y ya se podía evidenciar lo que es las cicatrices renales, tanto de lo que viene a ser el lado derecho con mayor predisposición que el lado izquierdo, tomando en cuenta el manejo inicial en la etapa prenatal. Los estudios de imágenes y los biomarcadores para detectar posterior a la clínica se toman en cuenta dos estudios, que estos se pueden realizar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Cuando realizar de arriba hacia abajo puede ser en los pacientes que estén cursando por una infección del tracto urinario en ese momento. Se realiza un DMCA, si el DMCA es positivo, recién se realiza la cistografía posterior al tratamiento. ¿Para qué? Para evitar la translocación bacteriana. Y de abajo hacia arriba, primero se realiza la cistografía y si es positiva se realiza el DMCA y de ahí después de eso se asesora sobre la disfunción eh, intestino-vesical para poder llevar a los pacientes con un mejor tratamiento. En cuanto al diagnóstico, hay que tomar en cuenta lo que viene a ser la cistografía miccional como el gol estándar. Esta nos permite valorar no solamente el grado de reflujo vesicoureteral, sino también la forma de la vejiga y se puede hacer de manera dinámica y cíclica para poder valorar la fase del llenado y la fase del vaciado. La cistografía con radiolúcidos hoy día está en mayor desventaja por el riesgo de mayor radiación a los pacientes y pues por eso que la sonocistografía ha tomado mayor impacto hoy en día porque produce menos radiación. ¿Cuáles son los protocolos estándar para la cistografía? Se deben tomar en cuenta que los pacientes que se han realizado una cistografía con protocolo, tomando en cuenta el fase del llenado, el fase del vaciado y el estudio de manera cíclica con dos fases de vaciado, tienen mayor significancia en el diagnóstico versus a los pacientes que no han sido protocolizados como tal. Lo importante que debemos tomar en cuenta en estos es, en el fase del llenado de la vejiga, si se produce el reflujo vesicoureteral, nos está informando que la presión de la vejiga es baja y es menos probable de que el reflujo se resuelva solo. Si se produce el reflujo durante la micción, la presión de la vejiga es alta y es más probable de que el reflujo se resuelva solo con tratamiento médico. Los radionúclidos están indicados en pacientes que se hayan sometido a alguna cirugía de corrección o reimplante, de los cuales mantengan la clínica en estos pacientes, y esto los clasifica solo en grado 1, grado 3, al grado 3 siendo el más severo, versus lo que viene a ser la cistografía. En cuanto a la urosonografía, que hoy en día toma mayor realce, se debe realizar con personal capacitado y hoy en día a nivel mundial está protocolizado dentro de lo que viene a ser igual en Latinoamérica. Los jet ureterales por Doppler están indicados igual realizando yo por un personal capacitado en el cual va a valorar tanto lo que viene a ser la porción la fase del vaciado vesical y la fase del llenado. Y así también identificar cómo viene a ser la unión ureterovesical, como se puede evidenciar en este video. En cuanto a la validación del pronóstico y la predicción para ver lo que viene a ser la resolución espontánea del reflujo primario, se han tomado en cuenta estos artículos realizados por los mismos autores en el 2017 y en el 2023 que validan lo que viene a ser el diámetro radio de ureteral para esta predicción espontánea, en el cual se mide lo que viene a ser la mayor dilatación del uréter distal con una relación de lo que viene a ser L2 y L3 de la columna. Se toma el radio como tal y a mayor radio quiere decir que estamos frente a un mayor grado de reflujo vesicoureteral y que la probabilidad de resolución será menor con un intervalo de confianza en el 95% en este estudio del 2023.
Hoy en día se toma en cuenta que este estudio tiene un factor de predicción del 95% dentro de lo que viene a ser la resolución primaria del reflujo. En el último consenso que de reflujo vesicoureteral nos indicaba del manejo clínico médico activo, el cual se trata de realizar lo que viene a ser la profilaxis continua de antibióticos en estos pacientes, ya que disminuye lo que viene a ser el grado de las infecciones urinarias, el control de ecografías cada 3 meses y centellograma anual, la postectomía en los pacientes varones, ya que la incidencia de infección fue significativamente mayor en los grupos no circuncidados y posterior a ello el manejo quirúrgico, cuando no hay una resolución del manejo clínico con una corrección endoscópica, reimplante intravesical o el reimplante extravesical. Tomando en cuenta todas estas líneas de manejo, en nuestro hospital tenemos 59 pacientes, de los cuales 49 pacientes se manejaron con manejo clínico, perdón, el 49%, el 32% fue sometido a una cirugía por reimplante y el 59% con una corrección endoscópica. También quisimos investigar un poco más sobre el manejo clínico, si la profilaxis previene la cicatrización renal. Se revisaron diversos artículos para poder protocolizar esto en nuestro servicio, mismos que indicaban que la prevención continua con antibióticos profilácticos disminuía la cicatrización renal del mismo y está porque se había mucha referencia de que también se podría causar lo que viene a ser la resistencia antimicrobiana, por lo cual se requiere o se maneja la rotación de los antibióticos. En cuanto a la profilaxis, estos son los skin con el DMCA de varios autores que sí referían que lo que viene a ser el profiláctico disminuye lo que es la cicatrización renal. La profilaxis antibiótica puede ser beneficiosa tanto en niñas que tengan un grado de reflujo 3 y 4 y los niños de 4 y 5, pero en los niños de grado 1 y 2 no pueden beneficiarse con profilaxis a menos de que tenga una disfunción intestino-vejiga, que es importante poder diagnosticar esto en la consulta externa. ¿Para qué? Para poder guiar mejor a nuestros pacientes por medio de una uroterapia con una ingesta de líquido, una posición adecuada para ir al baño, una micción cronometrada y registros y hábitos miccionales por medio de una cistografía. La dieta rica en fibra para evitar lo que viene a ser el estreñimiento y el manejo intestinal con enemas y cenócidos, anticolinérgicos, farmacoterapia que pueden ayudar a reducir o a suprimir las contracciones, como la oxibutinina, así también los antagonistas alfa-adrenérgicos que ayudan en la relajación del músculo detrusor y del esfínter. En cuanto al manejo quirúrgico, en nuestro servicio se realiza el reimplante intravesical. Hay dos técnicas que se realizan, la técnica de Politano y la técnica de Cohen. Dentro de lo que es la técnica de Politano se realiza la tunelización submucosa y en la técnica de Cohen, que vendría a ser una reinserción ureteral del lado contralateral, que es la que más realizamos en el servicio. Esta es una imagen de nuestro servicio que se realizó esta técnica en una paciente de 5 años. La tasa de éxito es del 99%. El porcentaje de complicación es muy baja en estos pacientes y el reflujo vesicoureteral también se puede tratar de manera laparoscópica por medio de perdón, por medio de una transvesicoscopía versus Cogen o Politano también. Estas que no tienen una mayor significancia relativa versus a la abierta, simplemente que disminuyen la estancia hospitalaria, pero tienen el mismo grado de efectividad de mayor al 90%. En cuanto al reimplante extravesical, está la técnica de Lish-Gregor, en la cual se utiliza mucho. Esta va a ser extravesical y en nuestro hospital más que todo ocupamos en los pacientes que están asociados a alguna otra patología o en un reflujo vesicoureteral secundario con un megauréter, por lo cual se puede realizar una modelación del mismo, como podemos evidenciar en esta imagen, y posterior a ello realizar el reimplante con una tunelización. La corrección endoscópica es de manera
por la manera endoscópica con un citoscopio en el cual se pueden utilizar medicamentos no autólogos como el politetrafluoroetenilo o el copolímero dextranómero más ácido hialurónico, que este es biodegradable, conocido como el Deflux o el Bantry como nombre comercial, el copolímero policril polialcohol, en el cual existen tres técnicas para realizar la técnica de Sting, que es una inyección subureteral de telón, y en la técnica de Hill, en la cual se hace una implantación dentro de lo que viene a ser el uréter por medio de hidrodisección. La técnica de doble hit colocan dos inyección, tanto lo que viene a ser internamente al uréter y también subureteral de telón, que esta vendría a ser una mezcla de tanto Sting como HIP. Este es un procedimiento realizado en nuestro hospital, un paciente femenino de 7 años de edad. En nuestro hospital hemos utilizado lo que viene a ser de Flux y Bantrix, de Flux en 7 pacientes y últimamente estamos usando el Bantrix que ya se ha realizado en 4 pacientes. Esto dependiendo de también el manejo que consiguen los papás, ¿no? En cuanto a la técnica que ocupamos, es la técnica de Sting, en la cual se la realiza a 4 milímetros más o menos del diámetro de lo que viene a ser el uréter, la inserción ureteral. Y se puede realizar de manera, la del Bantris, que es mayor, que tiene mayor eficacia en un 90%, según los estudios realizados. Así también, cuando tenemos una asimetría primaria de un solo lado, en lo que viene a ser una hidronefrosis unilateral, es importante poder combinar tanto la técnica con un reimplante ureteral extravesical y una inyección subureteral de Deflux, ya que esta tiene más eficacia al tener una estancia hospitalaria más corta y los orificios ureterales se mantienen en una posición ortotópica. Según una comparación entre ambos de lo que viene a ser el Deflux y el Bantrix, el Bantric tiene una mayor resolución y un alto índice de eficacia, más del 90% en la primera inyección. Esto se puede tomar en cuenta también que puede ser por su aguja, que tiene una aguja en forma de chimenea a 2 milímetros y no en bisel como el Deflu, el cual, y también que este no va a tener lo que viene a ser el ácido hialurónico, que es biodegradable. Los estudios toman en cuenta multicéntricos que el Bantrix también tiene un procedimiento eficaz y es de manera endoscópica, que se puede realizar de tratamiento ambulatorio y con costos menos eficaces. Dentro de las consideraciones especiales, se puede usar lo que viene a ser la inyección endoscópica en pacientes que tienen doble sistema pielocalicial, en pacientes que hayan tenido un reimplante ureteral fallido con mayor eficacia, y las complicaciones hay que valorar lo que viene a ser el riesgo-beneficio. La corrección endoscópica del reflujo sigue siendo muy baja y se ha relacionado complicaciones específicas con el mismo. Muchas gracias, estoy atenta a sus preguntas.